Hola, arrancamos de lleno con esta explicación visual sobre una de las transformaciones más dramáticas en la historia de la humanidad. Vamos a hacer un viaje al pasado, directo a la absoluta desolación de la Europa de los años 40, para entender cómo llegaron a lo que los expertos llaman, sin exagerar, un verdadero milagro económico. Es literalmente asombroso ver cómo continentes enteros se levantaron de los escombros para construir las instituciones que de hecho siguen sosteniendo nuestra economía global hoy en día. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Veremos el precio de la guerra, el Plan Marshall al rescate, las semillas de la integración europea, el nuevo orden mundial y finalmente el milagro de la reconstrucción. Vamos a ello. Empezamos con el punto 1, el precio de la guerra. Para entender cómo fue la reconstrucción, primero hay que dimensionar la destrucción. Y no hablamos solo de edificios en ruinas. Fíjense en estos números de gasto militar. No es broma, estamos hablando de que países como Alemania destinaban el 70% de su renta nacional a la guerra en 1943. El 70%, y Japón llegó casi al 76% un año después. Imagínense eso, la economía civil básicamente dejó de existir. No había fábricas haciendo zapatos o comida, no había materias primas para la gente común. Todo, absolutamente todo, se lo tragó la maquinaria militar. Y claro, el resultado físico de este agotamiento total fue brutal. Miren cómo quedó Alemania después de 1945, fracturada en 4 zonas de ocupación: estadounidense, británica, francesa y soviética. No era solo una línea dibujada en un mapa, ¿eh? Esto significó la parálisis completa del motor industrial de toda Europa Central. Hablamos de un territorio funcionando bajo administraciones que no se coordinaban, sin una moneda real, con vías de tren destruidas. Era una verdadera asfixia económica para toda la región. Pasamos al punto 2, al rescate, el Plan Marshall. Para 1947 estaba clarísimo que Europa Occidental iba directo al abismo. Sin una intervención gigantesca, venía el colapso, hambre masiva y mucho caos. Aquí llegamos a un concepto clave, el famoso dollar gap, o la escasez de dólares. Pensemos en esto como un círculo vicioso letal. Europa necesitaba producir y exportar cosas para sobrevivir, lógico, ¿no? Pero para producir, primero necesitaban importar materias primas básicas como carbón y algodón. El gran problema, no tenían dólares para pagar esas importaciones. Era un callejón sin salida matemático. Sin materiales no hay producción, sin producción no hay exportación, y sin exportación, pues no hay dólares. Era imposible salir de este hoyo sin ayuda externa. Y es aquí donde aparece esta cifra que te vuela la cabeza. Más de 11.300 millones de dólares. Ese fue el gigantesco cheque que el Plan Marshall inyectó en Europa entre el 48 y el 52. Esto fue literalmente lo que rompió la trampa del dollar gap. Fue la llave maestra que les dio con qué comprar maquinaria, comida y energía. Sin esos billetes, encender las fábricas de nuevo habría sido simplemente un sueño. Ahora, ¿cómo se repartió todo ese dinero? Si observamos este gráfico, vemos que no fue al azar. Gran Bretaña se llevó casi un cuarto del pastel, Francia un 21% y Alemania e Italia poco más del 11% cada una. Fue súper estratégico. Los principales beneficiarios fueron las grandes potencias porque sus industrias eran estrictamente necesarias para jalar y reactivar la economía de todo el continente. La lógica era fría pero brillante. Reconstruir a los gigantes era el requisito indispensable para salvar a los demás. Sección 3. Semillas de integración europea. Pero ojo, el Plan Marshall no fue solo un regalo de dinero. Tenía un truco genial. Obligó a los europeos a sentarse juntos. Pensemos que estas naciones se estaban destruyendo mutuamente apenas unos años antes, y ahora tenían que administrar esta ayuda en conjunto. Así nació la OSCE en 1948. Fue un paso increíble. Por primera vez en la historia, se coordinaron planes económicos transfronterizos. Este simple hábito de sentarse a compartir datos y armar estrategias en bloque sentó las bases para todo lo que vendría después. Lo que nos lleva a esta reflexión espectacular de Robert Schuman. Al crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en el 51, hicieron algo sin precedentes. Fusionaron la producción del carbón y el acero, que si lo pensamos bien, son los ingredientes básicos para fabricar armamento. Al compartir el control de estos recursos entre Francia, Alemania y otros países, prepararse para la guerra en secreto se volvió materialmente imposible. La paz ya no dependía de firmas en un papel o de buenas intenciones, sino de pura logística. Punto 4. El nuevo orden mundial. Y mientras Europa hacía esto, a nivel mundial se estaba armando otra arquitectura igual de ambiciosa en Bretton Woods. Querían evitar a toda costa los desastres comerciales de los años 30. Y aquí tuvimos un verdadero choque de titanes.
Por un lado, el británico John Maynard Keynes proponiendo un sistema súper innovador con una clearing union, una moneda global llamada Bancor, y políticas expansivas. Por el otro, el estadounidense Harry White, que quería algo mucho más estricto anclado al oro y al dólar, con controles rígidos de capital. Al final, como Estados Unidos tenía el poder financiero absoluto tras la guerra, la visión de White ganó la partida, y así nacieron las bases de lo que hoy conocemos como el FMI y el Banco Mundial. Es fascinante ver la velocidad a la que armaron todo este rompecabezas. Bretton Woods en el 44, el GATT para liberalizar el comercio en el 47, la OEC en el 48 y la CECA en el 51, todo en solo 7 años. Fue una explosión de acuerdos con un objetivo clarísimo: tejer una red económica tan interconectada que la única opción viable fuera cooperar pacíficamente. Y llegamos a la sección 5, el milagro de reconstrucción. ¿Y qué creen? Todo esto realmente funcionó. Si tomamos 1948 como un valor base de 100, para 1952 los números son una verdadera locura. Miren a Alemania saltando a un índice de 167 en solo 4 años, Francia e Italia superando cómodamente el 130, y Gran Bretaña llegando a 110. Estos datos son la prueba irrefutable de que el plan fue un éxito tremendo. No solo salieron de los escombros, sino que estaban produciendo e innovando muchísimo más que antes de que estallara la guerra. Eso sí, hay que aclarar algo súper importante. El marco global fue uno solo, pero cada país hizo su propio milagro a su manera. Alemania apostó por su famosa economía social de mercado con una gran participación sindical. Francia se fue por la planificación estatal para modernizarse a fondo e Italia implementó una economía mixta con muchísima intervención del Estado en sectores clave. Al final, el gran secreto del éxito global fue esa flexibilidad para adaptarse a la cultura y la realidad de cada nación. Para cerrar esta explicación, dejemos una gran pregunta sobre la mesa. Instituciones como el FMI, el Banco Mundial o los cimientos de la actual Unión Europea no nacieron por capricho ni en épocas de abundancia. Fueron respuestas desesperadas al trauma más grande que ha vivido el mundo moderno. Hoy, con nuevas crisis financieras y tensiones globales, ¿estamos cuidando ese enorme legado de estabilidad o lo estamos dando por sentado? La historia siempre nos recuerda que las ruinas de 1945 están a una sola mala decisión de distancia. Ojalá este recorrido nos ayude a valorarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.